Hola, buenas tardes. En esta mesa de la tarde vamos a tratar la promoción y modernización del ámbito rural. Para ello contamos de manera virtual con Guillermo Fernández, que es subdirector general de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Buenas tardes, Guillermo. También contamos con Fermín Olave, que es director de Servicio de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra, y con Pablo Muñoz, director general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra también. Bienvenidos todos. Este es un tema muy interesante, sobre todo a raíz de la pandemia, porque estamos asistiendo a un movimiento desde las ciudades al ámbito rural en la que está teniendo mucho protagonismo la construcción, el entorno construido y, sobre todo, los servicios tecnológicos a raíz del impulso del teletrabajo que pueden permitir romper un poco con el problema de la brecha digital. Un dato a destacar es que en la Unión Europea más del 29% de la población total vive en el medio rural, por lo que miles de familias se enfrentan a grandes retos, como son el demográfico, con una baja natalidad pero una alta esperanza de vida, o laboral, con oportunidades laborales y educativas más restringidas. También hay que tener en cuenta que en el medio rural y en concreto en los sectores productivos como la agricultura y la ganadería asumen cada día un gran reto, que lo vivimos más de cerca en las ciudades, pero no por ello es menos importante en los medios rurales, como es la implicación en la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático. También se espera en los próximos años una gran revolución digital para el mundo rural, por lo que he comentado antes, con el teletrabajo, con los avances tecnológicos, que consiga romper con esa brecha digital que todavía tienen muchos entornos rurales y poder generar oportunidades en los sectores productivos y dinamizar la sociedad rural. Por todo ello, en este entorno, en este contexto de retos y grandes oportunidades que afrontará el medio rural en los próximos años, me gustaría saber, podéis contestar cualquiera de los ponentes, los proyectos y planteamientos que se tienen desde el ámbito público para garantizar la transición ecológica en los entornos rurales. Pablo, ¿nos puedes comentar un poco los proyectos en el Gobierno? Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una mesa sobre promoción y modernización del ámbito rural y en este sentido, cuando enfocamos esta cuestión, pensamos, y también así se ha planteado desde el moderador, en la brecha digital, ¿no? En la brecha digital, en la oportunidad, en la necesidad, ¿no?, de extender la accesibilidad, la fibra óptica al medio rural y en eso el Gobierno de Navarra realmente está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que hace falta algo más para promoción y modernización del medio rural. Creo que la brecha, siendo digital y siendo importante, también está en el ámbito de los servicios, ¿no? En la necesidad de que en el medio rural existan servicios de calidad, educación, sanidad, tercera edad, etcétera, que permitan que las condiciones de vida en este medio rural y en muchos pequeños núcleos no sea muy diferente a las condiciones de vida que tenemos en las ciudades, ¿no? También creo que es importante en este contexto, aparte de la cuestión de los servicios, apostar firmemente por el sector primario, por la agricultura, por la ganadería, que es el sector que nos da de comer. Por tanto, en ese ámbito también tenemos que trabajar y estamos trabajando. Y bueno, pues voy a hacer una mención expresa dentro de este ámbito del sector primario a la ganadería extensiva y a la promoción que de la ganadería extensiva está haciendo en este momento el Gobierno, ¿no? Mediante el impulso de un plan de fomento de la ganadería extensiva para permitir un desarrollo de esta actividad, permitir la incorporación de personas jóvenes a esta actividad, porque aparte de la cuestión empleo, de la cuestión económica, la ganadería extensiva y el impulso de la ganadería extensiva son muy importantes en otros ámbitos, en el ámbito de la prevención de incendios,
en el ámbito de la conservación de la biodiversidad, a la hora de intentar trabajar un paisaje más variado, de mosaico, y también en el ámbito del paisaje, como acabo de decir, de una mayor diversidad de este paisaje, que sin la presencia de la ganadería extensiva y sin esta actividad iríamos a un paisaje mucho más monótono, mucho más cerrado y mucho más peligroso en el ámbito de los incendios forestales. Yo, como introducción por mi parte, dejo la palabra al resto de contertulios. Guillermo, ¿qué nos puedes comentar desde el Ministerio? Muy bien, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. No os veo, perdonad, pero bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarnos al Ministerio para la Transición Ecológica, ¿no? Yo creo que está en un punto clave, ¿no? Hay una intersección de muchos caminos y que, sin duda, pues tenemos una responsabilidad grande para impulsar, ¿no? Pues las políticas que comentaba el director general Pablo, pues yo creo que estamos en un punto clave, ¿vale? Yo creo que tenemos, como decía Pablo, no podemos dejarlo solo, no es un problema de una brecha digital, hay una brecha también incluso social, ¿no? Que yo creo que tenemos que ir tendiendo puentes, ¿no? Tampoco podemos hacer una separación dramática de lo rural y lo urbano, ¿no? Tanto lo urbano necesita lo rural como lo rural necesita lo urbano. Entonces, lo que pasa es que tenemos que caminar juntos también, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante. De hecho, lo rural, mencionaba Pablo la importancia del sector primario, ¿no? De la agricultura y la ganadería. Yo, evidentemente, por mi puesto tengo que incluir, y Fermín lo hará también la silvicultura y la parte de los bosques como actividad también productiva y también de conservación. Pero es que esta actividad, lo fundamental, es que es la base para conservar este entorno rural, ¿no? Es decir, va a generar empleos, pero sobre todo la actividad que está generando va a ser la que propicie una conservación. Y un poco como el ejemplo que mencionaba de la ganadería extensiva, ¿no? Es un factor más. La ganadería extensiva sin duda contribuirá a crear empleo, a generar bienes, pero va a dar unos servicios fundamentales de conservación de ecosistemas que tienen que ser conservados, ¿no? Tanto de los pastos de montaña como los pastos de valles, como las propias razas ganaderas que se utilizan. Entonces, el contexto es tal que ese sector primario es agente y además es objeto, ¿no? Objeto de las políticas. Y eso es lo que tenemos que dedicarnos a ser muy innovadores, a tener proyectos muy integrales que nos permitan conservar esa actividad, dando una vida digna a las personas que se dediquen a esas actividades, una vida además digna y más sencilla de la que lo tienen ahora, con la cantidad de burocracia, ¿no? Que a veces se requiere para ciertas actividades primarias. Otra parte fundamental es que de estos productos primarios es también una parte de economía básica, ¿no? Entonces, que promovamos con todo el efecto positivo que tienen como sumidores de carbono muchos de los productos primarios que se está utilizando, y además si utilizamos cerca del territorio donde se producen, pues muchísimo más, porque van a ser sustitutos de fuertes emisiones, pues cobra todavía más sentido, ¿no? Integral del asunto. Con lo cual yo creo que estamos ante un reto y sin duda yo creo que estamos bien posicionados porque mantenemos muchísimo conocimiento sobre lo que hay que hacer y falta pues agilizarlo y ponerlo más fácil. Por mi parte, por ahora. Gracias. Fermín, ¿tienes algo que añadir a lo que han expuesto tus compañeros? Micro, Fermín. Tienes apagado, creo. ¿Ahora? Sí. Bueno, como comentaba que, a ver, yo creo que ya se ha hablado de las brechas digitales, digamos, de otras muchas que hay. Desde la perspectiva ciudadana, yo creo que también le daría relevancia a la brecha educacional, ¿no? Es cierto que, bueno, pues cada día más gente vive en las ciudades, eso es un hecho incuestionable. Cada día más gente que vive en las ciudades de vez en cuando se va a pasear al monte, pero digamos utilizo el verbo pasear o el verbo pasar el fin de semana o pasar el verano o pasar el confinamiento, pero no vivir o trabajar o estar o generar riqueza, digamos, en el ámbito rural.
Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar todos. Es una gestión muy integral. Nosotros podemos hacer muchas cosas en lo que a nosotros nos compete en el ámbito forestal, pero evidentemente si luego no te puedes conectar a Internet o no puedes llegar al pueblo porque la carretera está cortada, pues de alguna manera al final una persona de 23 años en la balanza comparativa dice, pues que me quedo yo aquí, ¿no? O sea, y ese es donde está el verdadero problema. Desde una perspectiva educacional, como os decía, también es importante que la visión urbana que se tiene de lo que es el recurso, en lo que a mí me compete, que es el ámbito forestal o son los bosques, digamos que es una visión muy idílica, una visión de qué bonitos son los bosques. En prácticamente todos los anuncios de Navarra sale pues un hayedo precioso, pero de alguna manera esa visión idílica, que efectivamente la tienen y que conforma es un recurso más, que no deja de ser el paisaje, también esos bosques implican otras muchísimas cosas. Son un recurso natural que se puede y se debe de aprovechar siempre y cuando se haga de forma correcta, que genera una multitud de ingresos a los propietarios forestales, a los que realmente viven en esos terrenos, y que de ahí además, digamos, surgen muchos productos que luego son utilizados por la totalidad de la sociedad, ¿no? Lo importante verdaderamente es hacerlo bien. En ese ámbito hay muchos proyectos dentro del Gobierno de Navarra, todos bajo el paraguas que es la Agenda Forestal, que es un plan estratégico aprobado hace 2 años y que de alguna manera intenta promocionar o fomentar todo este tipo de actividades. Es importante resaltar que el monte como tal, muchas veces, yo soy forestal, mentalmente te vas a la madera, ¿no? Y más en esta feria, jornada o como se denomine. Pero bueno, hay muchísimas otras cosas. Las setas, los hongos, el turismo, el paisaje, la caza. Hay 1000 cosas que proveen de servicios y de beneficios, ¿no? Y que lo que hay que es hacerlo de forma, digamos, gestionando de forma sostenible, ¿no? Yo creo que esas brechas son las relevantes, ¿no? Sobre todo hay muchísimos niños y niñas que salen del colegio y entienden que cortar un árbol es malo per se, o sea, como digamos como afirmación, ¿no? Y se extrapola todo a los problemas que existen en la Amazonia. Y no es así. Es decir, cortar un árbol se puede cortar, se debe cortar, siempre y cuando se haga bien, donde se puede hacer y cómo se tiene que hacer, ¿no? Es como un poco como si hay muchos accidentes de tráfico por consumo de alcohol, si en vez del carné por puntos la solución hubiera sido la prohibición de conducir, ¿no? Pues nadie lo entendería. Pero estos países mediterráneos también somos un poco así, ¿no? Son de acción-reacción y luego que venga lo que Dios quiera para ver cómo se puede arreglar, ¿no? Pero bueno, así como pequeña introducción, pues yo creo que es suficiente. Desde el sector de la construcción sostenible y consciente, como dice el lema de CIFICA, ¿cómo se puede ayudar, cómo se puede dinamizar el sector, los entornos rurales? Porque creo que la construcción sostenible tiene mucho que ver en estos entornos, porque igual que cuando se construye mal afecta a la ciudad, también cuando se construye mal afecta al entorno rural, por supuesto. Bueno, a ver, hay que pensar primero que no es tanto una cuestión de entorno, porque al final el beneficio final, o sea, es decir, si yo vendo madera del concejo de Beruete, por decir algo, esa madera, si acaba en un edificio en Pamplona o si acaba en un edificio en el concejo de Beruete, estás generando ese trabajo en el monte de Beruete, esos ingresos y ese asentamiento de la población, ¿no? Por entendernos, esa generación de empleo. Desde una perspectiva específica de construcción, a ver, supongo que aquí habrá algún arquitecto o arquitecta, bueno, me la voy a jugar en cualquier caso. La relación entre arquitectos, arquitectas, arquitectos técnicos, aparejadores, no quiero olvidarme de nadie porque luego se enfadará alguien, ha sido una relación con la madera de amante, ¿no? De amante de una noche, o sea, de hacer algo como especial, ¿no? O sea, pues un hotel con encanto, ¿no? Un no sé cómo que viene de no sé dónde, algo espectacular, pero no ha tenido una relación de matrimonio permanente, ¿no? O sea, como por ejemplo pueden ser, construyame usted 700 VPOs de madera, ¿no? Eso no existe.
que eso es donde está más la sostenibilidad, ¿no?, de la utilización de un producto. La madera, evidentemente, tiene muchísimas ventajas desde una perspectiva social y económica. Fundamentalmente estamos utilizando un material que es renovable, pero además es local. Desde una perspectiva del ciclo de vida, que digamos que sería cuánta energía gastamos para producir ese material hasta su reciclaje, que la madera también es reciclable, es el material que menos energía utiliza, con lo cual medioambientalmente pues también estaríamos, digamos, en el top 1, ¿no? Entonces hay muchísimas ventajas en la utilización de madera como material, digamos, constructivo. Es cierto que tenemos otra brecha más, que es la formación, ¿no? O sea, es decir, en general, en las escuelas de arquitectura se estudia, a ver, seamos realistas, hormigón, cemento, pero no tanto madera. No es conocido tanto los aspectos estructurales o normativos de la madera. Ahí tenemos también algo en el que avanzar. O sea, un prescriptor no va a utilizar algo si no tiene seguridad de lo que está utilizando. Entonces, digamos que hay muchos aspectos relevantes. Pero lo que es cierto es que la madera, los productos de madera se han evolucionado muchísimo y ahora mismo se puede hacer cualquier cosa con madera, y no solamente las vigas que tenemos aquí, sino los elementos más innovadores se pueden hacer de madera. Entonces, yo creo que estamos en una muy buena situación. Y yo creo que es importante destacar que ha avanzado tanto que las cualidades técnicas ignífugas son muy importantes, porque la gente relaciona madera, incendio, se quema, y no es así. A ver, la gente relaciona madera con un sitio bucólico y con una portada de una revista X con dos famosos en una chimenea, ¿no? Esto es un poco, o no tan famosos, pero con la chimenea eso nunca falla. Desde la perspectiva de incendios, si tú preguntas a cualquier persona experta en extinción, te dirá que la madera avisa, que eso es una grandísima ventaja. Es decir, si esto empezara a arder, yo sé que la madera primero se carboniza, eso ralentiza muchísimo y te da tiempo para salir, cosa que con otros materiales simplemente se te colapsan, ¿no? Hay muchos, no diría bulos, pero desinformaciones con respecto a la madera, ¿no? Es como que en una casa de madera vas a pasar frío. Joder, pues vete a Suecia, que son todas de madera y no les veo congelados. Yo, al menos mentalmente, no lo están, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas falsas creencias, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Es una ausencia de educación. Y eso, la persona que ha vivido toda la vida en un pueblo, que ha hecho leñas de hogares, que tiene sus vigas de madera, esta charla no necesita para nada, ¿no? Pero lo relevante es que hay un 70% de la población que no tiene ese conocimiento. Y ahí es donde tenemos que incidir. Pablo, algo que comentar sobre la construcción sostenible, cómo puede ayudar a los entornos rurales, sobre todo en esta época de incendios también, que hay de cambio climático, con temperaturas más extremas. Bueno, voy a retomar de nuevo el título de esta mesa redonda de promoción y modernización del mundo rural, y ligándolo un poco con la eficiencia energética, o más que con la construcción, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de modernización y promoción, tenemos que tender a pensar no tanto en las personas que ahora habitan en el medio rural, sino en las personas que se pueden incorporar al medio rural, bien porque vengan de la ciudad o bien porque sean generaciones nuevas que habitan en ese medio rural, ¿no? Y hablo de las personas jóvenes, de la gente joven, ¿no?, que es el futuro. Hay un ámbito muy importante en Navarra, en muchas zonas de Navarra, que es la bioenergía, el consumo de la leña de hogares, a la cual tienen derecho vecinos y vecinas por habitar en el medio rural, y que considero que para la gente joven en este momento es un nicho de empleo importante, ¿no? De gente que se pueda dedicar a hacer esa leña de hogares para los vecinos y vecinas, en muchos casos ya con una edad muy avanzada, y que esa leña de hogar que tienen y que hasta ahora han hecho esas personas mayores, se las pueda hacer gente que profesionalmente se dedica a ello, ¿no? Y eso es un nicho de empleo importante, utilizando una energía renovable, como es la leña, en detrimento de energía fósil, como el gasoil o el gas, que está implantado en muchos núcleos rurales, por cierto. Yo creo que eso es un nicho de empleo importante.
Y también siguiendo pensando en la gente joven y en la posibilidad de promocionar y modernizar el medio rural, y al hilo de la pandemia y de COVID, no podemos dejar de lado todo lo que supone de atracción y que está suponiendo cada vez más de atracción de los espacios naturales, ¿no? Sean espacios naturales protegidos o no lo sean, ¿no? La mayor afluencia al medio natural, como ha citado Fermín anteriormente. Voy a poner un ejemplo: el Acerero del Urederra, en la Sierra de Urbasa, tiene del orden de 80.000 visitas al año, ¿no? Eso genera una economía tanto por restauración como alojamiento, y puede generar más en un futuro con la presencia o la existencia de guías de naturaleza, de observación de aves, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, promoción, modernización del medio rural y oportunidades para las personas jóvenes, y luego seguiré insistiendo en este ámbito. Guillermo, desde el MITECO, ¿se está trabajando en alguna línea estratégica para conseguir que los incendios no consigan llegar al límite del entorno rural edificado? Bueno, esa pregunta, pero yo te respondo porque es fácil. Desde luego estamos haciendo pues todo lo que podemos, ¿no? Yo creo que lo que preguntas es uno de los grandes riesgos, ¿vale? De hecho, uniéndolo con la pregunta, ¿no?, que antes, solo por comentar un par de cosas que no se habían dicho, aunque estaba plenamente de acuerdo con los otros dos participantes, pero hay una cuestión fundamental que es la planificación, ¿vale? La planificación de las construcciones. Es un aspecto que yo creo que es la base para evitar lo que tú me preguntas ahora, ¿vale? Tenemos tanto en las zonas rurales y en las que no son tan rurales, pero que están cerca de bosques y zonas forestales, es imprescindible que los arquitectos, los que planifican esas urbanizaciones o esas viviendas, tengan en cuenta el riesgo que supone el estar colindante con masas forestales, ¿vale? Esa es la forma de evitar cualquier tipo de problema, porque los problemas van a existir, hagamos lo que hagamos. Aparte, también quería incluir la importancia que está teniendo ahora mismo la tecnología, ¿no?, y la innovación en el uso de la madera. Es decir, antes yo creo que la tecnología de madera ha evolucionado mucho y obtenemos soluciones tecnológicas muy buenas para todo tipo de construcción y también de rehabilitación, ¿no? Yo creo que es otro aspecto muy importante que sin duda va a fomentar un mercado fundamental para los que generan esa materia prima, que en las zonas rurales, en las zonas forestales, como también para la industria que la transforma, ¿vale? Y ahí es donde también tenemos, y desde el MITECO estamos intentando pues avanzar, ¿no?, en que esa industria se implante definitivamente en zonas rurales cercanas a donde está el recurso y se puedan ofrecer para que exista esa oferta, y yo creo que esa demanda ya existe de poder construir más con madera, más y mejor, ¿no?, y en donde se tenga que construir con madera, ¿vale? Yo creo que la situación está clara. Respecto a la pregunta, creo que te he contestado. Yo lo baso sobre todo en la planificación, ¿vale?, y en la gestión adecuada de todas las zonas forestales, sobre todo cuando están próximas a zonas urbanas. Muchas gracias. Con la llegada de los fondos europeos se abre otro melón. Para poder dinamizar el medio rural y dar respuesta a los retos demográficos, tecnológicos incluso, ¿con qué proyectos, por ejemplo, en el Gobierno de Navarra se están trabajando para conseguir que esos fondos puedan dinamizar el sector? Bueno, en el ámbito de la gestión forestal ya hemos presentado a MITER, al Ministerio, las propuestas de Navarra para que puedan ser financiadas con fondos Next Generation. Y de hecho, del conjunto de propuestas que se hicieron, la mayor parte de ellas han sido aceptadas en primera instancia, y bueno, pues ya han pasado esos fondos por conferencia sectorial y se espera que en breve, en este otoño, esos fondos puedan llegar ya al Gobierno de Navarra para que podamos llevar a cabo esos proyectos que hemos presentado para dinamizar el sector forestal y que tienen un horizonte de ejecución hasta mayo de 2026. En ese sentido, yo creo que tanto por parte del Gobierno de Navarra, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, como por parte de la Administración General del Estado, el MITER,
creo que somos las unidades administrativas que estamos avanzando más rápido frente a otros ministerios y otros departamentos, ¿no? Yo creo que vamos avanzando en, bueno, digamos, no digo pioneros, pero sí de los primeros, ¿no? En presentar proyectos, en ser evaluados por el ministerio y luego pues ser aprobados en conferencia sectorial y ya pues llegar a la financiación pronto, ¿no? Para proyectos tanto de ganadería extensiva, de fomento de ganadería extensiva, como hemos dicho anteriormente, como de planificación forestal, como de mejora de infraestructuras en el medio forestal, etcétera, etcétera. ¿Hay algún proyecto a destacar que puedes explicar que puede ser pionero incluso? No son proyectos pioneros, son proyectos que desarrollan y fomentan e impulsan actuaciones que ya tenemos en cartera, ya teníamos anteriormente, están en la agenda forestal, como ha citado antes Fermín, ¿no? Tenemos una planificación y una serie de retos por delante. Entonces, bueno, pues estos proyectos van como he dicho anteriormente, desde la mejora de infraestructuras forestales a la mejora en la planificación forestal y también al impulso, al fomento de la ganadería extensiva y de la lucha contra incendios forestales. Guillermo, ¿en el MITECO se están recibiendo muchos proyectos en este ámbito, en el ámbito forestal, por parte de las comunidades? Sí, bueno, solo por enmarcarlo un poco, ¿no? Aquí tened en cuenta que estamos dentro de un Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que abarca muchísimas políticas. Son 10 políticas palancas, ¿no? Las definidas, y contemplan muchas reformas importantes para mejorar la situación y esas reformas implican también unas inversiones, ¿vale? Del componente que estamos hablando aquí ahora mismo en esta mesa, bueno, todas las políticas palanca tienen que tener dedicado al menos entre todas un 37% a aspectos climáticos, de mitigación y adaptación al cambio climático y también un 20% a digitalización, ¿vale? Para que os hagáis una idea de por dónde tienen que ir los tiros y qué se está haciendo. El componente del que estamos hablando ahora mismo es un componente que está dentro de una política palanca que se llama infraestructuras y ecosistemas resilientes. Y el componente 4 es conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad. La parte forestal también está incluida dentro de este componente 4 y sin duda forma parte nuclear, ¿vale? Porque, como decía anteriormente el director general, la parte forestal, aunque no sea novedoso, se requiere de un esfuerzo para hacer unas inversiones conforme a unas reformas que faciliten que ese sector forestal movilice y dinamice tanto la economía, una economía basada, una bioeconomía circular necesaria para esa transición ecológica y estamos recibiendo en esa línea pues muchas propuestas por parte de las comunidades autónomas, cada una adaptada a sus características, ¿no? Entonces, es verdad que no se parecen a veces las medidas que puede presentar Navarra a las que puede estar presentando Andalucía, pero sin duda yo creo que cada una es la que necesita para impulsar a ese sector forestal en esa línea. Tened en cuenta también el orden de magnitud, la oportunidad es tremenda y va a ser complicado porque articular compromisos financieros tan grandes es complicado, ¿vale? Estamos hablando en el componente 4, si no me equivoco, lo tengo por aquí, a ver, 1.642 millones de euros, ¿vale? Que es mucho dinero que tenemos que gestionar adecuadamente. ¿Cuál es el mecanismo para aceptar o dejar en barbecho, nunca mejor dicho, un tipo de proyecto u otro? ¿Hay algunas líneas marcadas por el Gobierno en este sentido? No, ahora mismo las propuestas son las comunidades autónomas. Nosotros valoramos si se adecúan a la planificación existente y a los objetivos que se ha marcado la Comisión Europea con estos planes. Entonces, realmente, si se adecúa a los objetivos con los que se ha planteado este programa, la iniciativa la damos por buena. Y lo más importante es que las propuestas de las comunidades autónomas pues sean coherentes con esta política. Y en general, también tengo que decir que de todas las propuestas que hemos recibido, pues prácticamente todas han sido coherentes, ¿no? Y priorizadas, además, a ver qué es lo más prioritario a hacer. Y en esa línea estamos trabajando. La situación pandémica en la que nos encontramos pues también ha puesto en evidencia un poco
el entorno, las construcciones, el entorno urbano, mejor dicho, y el teletrabajo, el impulso del teletrabajo también ha movilizado, pues ha habido un cambio residencial, de que mucha población de las ciudades se ha movido al ámbito rural. ¿Están nuestros pueblos preparados para atender la demanda de servicios públicos en ese sentido, para atender a tanta gente, porque se ha puesto tanto de moda los pueblos? Yo creo que no es tanto, aunque todas las cifras apuntan a que sí, sobre todo lo que es la decisión de compra de vivienda, que incluso ha aumentado, ha crecido en 2 dígitos. ¿Nos puedes decir, Fermín, en ese sentido, a ver, qué pensamiento tienes? A ver, me lo voy a inventar, porque, a ver, quiero decir que mi ámbito es, o sea, el ámbito forestal, y efectivamente, obviamente repercute en las entidades locales, pero luego ya la capacidad, digamos, de acogida o de asumir un incremento poblacional en los pueblos, pues presumo que es una cuestión que depende muchísimo de cada entidad local, o sea, de cada municipio. Yo creo que hay una diversidad brutal en Navarra en cuanto a la tipología de las entidades locales, por orografía, por distancia, por cultura, por clima, por 1000 cosas, ¿no? Entiendo que también la capacidad de la existencia o no, digamos, de viviendas que puedan ser, digamos, adquiridas, ¿no? Adquiridas bien en compra, bien en alquiler, bien como sea, ¿no? Yo entiendo que es una cuestión como muy específica. Tampoco sé, y a lo mejor me estoy equivocando, si realmente ha habido en el caso de Navarra, una inmensa afluencia de gente nueva que se ha ido a vivir, lo que se dice vivir, a los pueblos. O sea, desde luego movimiento, pues como decíamos antes, ¿no? El movimiento durante el confinamiento es incuestionable, porque pues hay muchas casas que, como me meto todo el rato con los arquitectos, pues aprovecho la ocasión, muchas casas pues que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que no tienen ni un microbalcón, ¿no? Entonces, pues claro, al final pues la gente se ahoga, o todos nos ahogábamos, ¿no? Entonces esa sensación de libertad que te da el monte o que te da un pueblo, pues evidentemente es algo que se está buscando, pero a lo mejor yo no sé si es tanto una situación temporal como una situación más estructural, que yo creo que tampoco ha sido tanta. En cualquier caso, a ver, si estamos hablando de un problema de despoblamiento, que eso es un hecho incuestionable, evidentemente yo creo que es establecer las condiciones óptimas de vida en el ámbito rural para que la gente realmente no vaya para unos días, sino que vaya, digamos, para vivir en ese entorno, ¿no? Que es lo que verdaderamente interesa a todos, por lo que estamos hablando, ¿no? O sea, antes hablabais del tema de incendios, por ejemplo, pues al final es todo el mundo, cuando llega el verano, nosotros en Navarra tenemos 2 campañas de incendios, en invierno y en verano, pero la del verano, que es la socialmente más conocida, al final, aunque sea una frase muy dicha, pues los incendios de verano se apagan en invierno. Apagar en invierno no es que estemos con las mangueras en invierno cuando no hay llamas, es que en invierno es cuando se trabaja en el monte, se hacen muchísimas cosas en el monte, se extraen productos. Esto es como todo, si tú tienes el monte valorizado, entonces lo gestionas y lo cuidas. Si tú tienes algo que no encuentras valor, simplemente pues va dejándose, ¿no? Si eso no consigues que la gente lo comprenda, la gente que no vive en el ámbito rural, pues tenemos el problema que tenemos, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo del árbol de Navidad, ¿no? ¿Cuánta gente ha comprado un árbol de Navidad de plástico pensando que medioambientalmente era mejor? Porque así no cortábamos un árbol, ¿no? Bueno, pues medioambientalmente es un desastre. Es un plástico que vete a saber de dónde viene. Que vete a saber de dónde viene, de cómo se ha fabricado, no quiero ni saberlo, de en qué barco ha venido, y luego a ver qué haces con el árbol de plástico, ¿no? Y sin embargo tú tienes árboles que específicamente se producen para ello en el ámbito rural, y que esa gente, digamos, es un puesto o 2 puestos más de empleo, ¿no? De trabajo. Entonces yo creo que hay una serie volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que hay una serie de desconocimiento, de tabús, no sé cómo denominarlo, que hacen que de alguna manera cosas que tenemos aquí,
que son nuestras, que podemos aprovechar, que podemos fomentar, pues no lo estemos haciendo, ¿no? Si conseguimos que eso efectivamente esté valorizado y además de todos los servicios que hemos hablado antes, pues estoy convencido que el problema no será, estoy convencidísimo que habría muchas entidades locales de Navarra que ante tu pregunta diría, oye, ya me gustaría tener el problema de saber dónde meto a la gente, ¿no? O sea, aquí el asunto es que aquí estamos 3 y ya sabes que cuantos menos están, además, peor se llevan, ¿no? Entonces, antes de que el conflicto vaya a mayores, cuanto más gente metas, mejor, ¿no? Pero esa es la realidad, es esa, ¿no? Yo creo que el problema todavía no está ahí, el problema está en establecer una estructura estable de servicios, de valorización del entorno, que realmente la gente vaya porque de verdad quiere ir, no consecuencia de algo, que es lo que ha podido pasar ahora, ¿no? O sea, yo me voy porque en la ciudad tengo estas limitaciones, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es que la gente vaya, no porque tengo limitaciones en la ciudad, sino porque me atrae más las facilidades que tengo en el entorno rural, ¿no? ¿Sabéis si las empresas navarras dedicadas al sector de la agricultura y la ganadería están apostando por nuevas tecnologías, por lo que he comentado antes, para reducir un poco las emisiones y luchar contra el cambio climático? Sí, es así, pero yo quería retomar en el hilo de la pregunta anterior y aportar algo en ese sentido. También en el ámbito de la promoción y modernización del mundo rural y la necesidad de esa vía nueva, ¿no? De gente joven. Ya hemos hablado del posible empleo que se está generando y se puede generar más en diferentes ámbitos, incluido el teletrabajo. Pero ¿qué pasa con esta gente joven que quiere irse a vivir al medio rural? Pues que tiene muchos problemas de acceso a la vivienda. Porque me centro en Navarra, en la zona norte de Navarra, pues las viviendas disponibles en muchos pueblos son viviendas muy grandes, que cuestan mucho dinero, ¿no? Comprarlas y vivir en ellas. Una rehabilitación podría ser una vía, ¿no? Pero esa rehabilitación de estos caserones grandes que tenemos en el norte de Navarra tiene que pasar pues por la creación de varios apartamentos o varias viviendas dentro de una casa de esas características, ¿no? Por supuesto, ya que estamos en este foro, pues una edificación, una rehabilitación sostenible con criterios de consumo energético bajo o nulo, etcétera, ¿no? Pero, claro, ¿cómo permitimos que esa gente pueda acceder a esa vivienda? Tiene que ser vivienda de otras características, tiene que ser vivienda más pequeña. Una persona joven, y esto vale también para el ámbito urbano, que quiere independizarse, quiere comenzar una nueva vida, no le hace falta un piso de 80 metros cuadrados con 2 o 3 habitaciones. Eso es excesivo. Hay que cambiar un poco el chip, y aprovecho este foro, para pensar en que esta gente que se quiere independizar necesita, en estas primeras etapas de su vida en las que se independiza, necesita habitáculos o soluciones habitacionales diferentes a las que se están construyendo. Hablo de pisos o de apartamentos de 30 metros cuadrados. No hace falta más para una persona o para una pareja que empieza su vida en común. No hace falta más. Invito a las personas que estamos aquí y a quien esté escuchando a que visite un centro comercial de una famosa multinacional sueca en Bayona, en el que hay un ejemplo de cómo una pequeña superficie, no tiene más de 25 metros cuadrados, puede ser una vivienda suficiente para una persona o para 2 personas que quieren iniciar una vida en común. No hace falta 80 metros cuadrados. Quería ir por ese lado y ahora vuelvo a la parte de la tecnología y de la modernización en el ámbito del sector primario. Sí, efectivamente, precisamente la digitalización, el poder tener internet a buena velocidad en el medio rural está permitiendo a muchos agricultores y ganaderos mejorar la gestión, ¿no? de su negocio, de su explotación. Por ejemplo, en el caso de la ganadería, saber en tiempo real dónde están en un momento dado tus reses pastando, ¿no? También en el ámbito de la adaptación a las nuevas tecnologías y importante también en relación con la mitigación de los efectos de los gases de efecto invernadero sobre el cambio climático, está todo lo que tiene que ver con las energías renovables, ¿no? En el medio rural. Tenemos en Navarra miles de metros cuadrados de tejados, de granjas, de silos, de cooperativas, de cuadras, etcétera, que están huérfanas de paneles solares, que puedan suponer para estas explotaciones pues autoabastecerse en gran medida y también, por supuesto, ceder energía sobrante a la red. Hay
una revolución pendiente en este ámbito de las energías renovables en la actividad agrícola y ganadera. Fermín, ¿quieres añadir algo en cuanto a la tecnología? Sí, bueno, a ver, yo además me chivan por el móvil, gente que no está viendo por lo visto. Recordar, por ejemplo, se están desarrollando bastantes trabajos de investigación en el ámbito, digamos, de la utilización de maderas locales para construcción, ¿no? Es lo que estábamos un poco, construcción / rehabilitación. O sea, quiero decir que al final, para utilizar la madera en cualquier caso como material, digamos, constructivo, ¿no? Entonces hay varios trabajos de investigación en ese sentido, empresas involucradas, gobierno, etcétera, ¿no? En ese ámbito hay, digamos, yo creo que se está avanzando a marchas forzadas en el ámbito de la madera, porque es cierto que existe a nivel mundial una demanda inmensa de madera, ¿no? Entonces, pues bueno, la realidad es esa y entonces consecuentemente pues está, digamos, desarrollando muy rápidamente muchos productos y muchas salidas tecnológicas que hace unos pocos años eran impensables. De hecho, yo creo que todavía sigue pensando mucha gente, pues poco más o menos, ¿sabes? Cuando estás hablando de una caldera de biomasa, pues la gente sigue pensando que a las 5 de la mañana todas las noches baja el orenchero con leña, ¿sabes? Y te calienta algo así. O sea, las calderas o todo este ámbito pasando de la madera construcción a la madera para uso energético térmico principalmente, pues estamos hablando de que la tecnología es exactamente la misma tecnología, no hay diferencias tecnológicas con instalaciones utilizando combustibles fósiles. Con lo cual, quiero decir, hay calderas de astillas, calderas de pellets, calderas de leña para todos los gustos, colores, sabores, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que es cierto, está entrando, porque en el ámbito rural hasta siempre hemos pasado de la chimenea, que es lo mismo, o sea, conceptualmente hablando, pero con una eficiencia energética, evidentemente, que no tiene nada que ver. La chimenea, tú sueltas el tronco y se pierde calor por los 4 costados. Estamos hablando ya de una cuestión tecnificada. Pero bueno, en la ciudad ya tenemos, o en las ciudades ya tenemos, digamos, urbanizaciones, edificios, etcétera, que se calientan con biomasa procedente de los montes de Navarra, ¿no? Hay situaciones que son como kafkianas. O sea, tú date cuenta que a lo mejor tenemos un ayuntamiento en Navarra, que genérico, uno, que a lo mejor el mayor gasto que tiene anualmente es calentar su piscina. Y está rodeado de monte, ¿sabes? Entonces, estas cosas que son, dices, hoy no sería más fácil poner, ¿sabes?, una caldera de biomasa con tu propia madera, ¿no? Bueno, que esto que parece muy fácil dicho aquí, luego tiene unas complejidades administrativas, técnicas, etcétera, evidentemente no se puede simplificar de esta manera, ¿no? Pero que es un ejemplo que efectivamente ahí tenemos mucho camino que recorrer y donde las entidades locales como administraciones públicas, digamos, en su terreno, y el 60% de todos los montes de Navarra pertenecen a las entidades locales, pues de alguna manera pues tienen un papel muy relevante, más allá que por supuesto el papel que tiene el gobierno en la promoción, fomento, apoyo y asesoramiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, que es una cuestión, digamos, también de cogobernanza, ¿no? Un poco entre todo el mundo, la sociedad, las entidades locales, gobierno, etcétera. Para terminar, me gustaría saber, Guillermo, en el Miteco, ¿cuál es la apuesta que se está dando a la digitalización en el sector primario? Bueno, pues un poco, ya para completar un poco lo que comentaba Fermín justo antes, fijaros que esos ejemplos, ¿no?, donde esas aberraciones, ¿no?, esas cosas que todos durante muchos años han ido haciendo mal, tenemos la oportunidad de que con unas inversiones se arreglen, ¿vale? Eso es lo fundamental. Es decir, si ese ayuntamiento tiene las facilidades financieras para poder calentar, ¿no?, la piscina con biomasa procedente de sus montes, pues es el momento de hacer esas inversiones, ¿vale? Esa llamada que se ha hecho por parte del Ministerio para ver qué necesidades hay, va a haber muchísimas más, va a haber muchas líneas de subvenciones que es muy necesario que todos estén atentos, sobre todo en el medio rural, para poder cambiar el modelo, ¿no? Y yo creo que es en lo que estamos. Sabemos las soluciones y es necesario dar ese empujón. También, y uniéndolo con tu pregunta, pues en la digitalización, y
no solo digitalización, sino tecnificación muchas veces de lo que son las explotaciones primarias, ¿no? Agrícolas, ganaderas y también las forestales. Yo creo que también, como comentaba el director general, por ejemplo, el tema de que sean mucho más eficientes las explotaciones agrarias y la industria agroalimentaria es que es una obligación. Yo creo que ya que nos hemos dado cuenta, somos tontos si perdemos esta oportunidad. Yo creo que está ahí en la clave, ¿no? Desde luego el Ministerio está recabando, ¿no?, todas esas iniciativas de la gente que ha visto que puede hacer mejor las cosas y sacarán las líneas de subvenciones necesarias para que eso se ponga en marcha. No basta con la idea y con las ganas. Habrá que ponerse a trabajar duro y hacer las cosas bien para que salgan. Pero tenemos la oportunidad. Yo creo que ahí es el punto clave. De explotaciones agrícolas y ganaderas, con la digitalización vamos a generar, yo creo que va a mejorar muchísimo la competitividad de esas mismas explotaciones. Pero lo necesario además es que lo que producen esas explotaciones pues sea consumido y valorado correctamente por las sociedades más cercanas a donde se produce, ¿vale? Y ahí es donde tenemos también un reto, porque si ganamos en competitividad, si podemos mejorar los mercados de estas producciones primarias, tiene que funcionar que el mercado regule y que el mercado funcione y que estas producciones salgan adelante y que no sea con un esfuerzo tremendo por parte de propietarios, por parte de agricultores, ganaderos o silvicultores, sino que sea a partir de hacer las cosas bien por los que obtienen esa ventaja competitiva y ese producto que ofrecen se puede vender bien. Esa es la idea. Así que muchas líneas. Yo creo que hay muchísima inversión, va a haber muchísima inversión en la digitalización y en tecnificación, ¿no?, de muchas actividades económicas fundamentales, como decía al principio, para conservar incluso el medio rural, ¿no?, y el ambiente en el que estamos. Bueno, pues me quedo que has dicho que esperemos que los fondos europeos puedan acabar con el problema no solo de la brecha digital, sino también de la social y educacional, que yo creo que son las brechas menos conocidas, pero que también existen obviamente en el entorno rural. Y únicamente agradecer a los ponentes su asistencia y darnos luz al ámbito rural del entorno construido también, que es muy importante y, como ha demostrado la pandemia, con los desplazamientos y la movilización. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros por invitarnos también. Muchas gracias.